quiero saludar y recibir a Mercedes D'Alessandro, que es economista, que es exdirectora de género del Ministerio de Economía durante la gestión de Guzmán, creadora de Economía Feminista y una amiga muy querida además. Mechi, ¿cómo estás? Bienvenida, Mate. Muy bien, acá estaba, yo te estaba escuchando atentísima, todo lo que leías, lo que decías, ahí pendiente, no sé por qué no me vieron. ¿Viste cómo es la tecnología? ¿Qué, Ro? Ah, no te veíamos logueada. Bueno, son gajes No de importa, estamos lo aquí, que es estamos aquí. la vida remota, como se dice. Bueno, Mechi, gracias por este rato. Me encanta hablar con vos un poco en público. A veces hablamos en privado, pero hoy un poco Lo que para toque. compartirte a vos, a los materos, y pensar este presupuesto que, hasta donde entiendo, tiene un eje en que pagar la deuda es como la prioridad absoluta, ¿o no? Mira, Milei lo presentó el domingo en ese show que no le fue tan bien, ¿no? Que no vendió tantas No, entradas, según lo que pareciera que vimos. no. Pareciera que no, y yo te lo resumiría en pago deuda, luego existo, ¿no? Eso es lo que él hizo. Y él lo dijo en el segundo párrafo de su discurso, digo párrafo pues yo los leo también a veces porque me aburre últimamente, y él lo que dice es, voy a cambiar la fórmula del presupuesto, no vamos a hacer como se hacía antes, que era ver cuáles son los objetivos y después cómo financio lo que quiero gastar, sino al revés, lo que vamos a hacer es cuáles son los ahorros que tiene que hacer el Estado para afrontar sus compromisos y lo que nos sobre vamos a invertir en lo que sean prioridades o lo que encontremos importante del Estado. Y obviamente cuando él está diciendo esto no está pensando en es prioritaria la obra pública, que Sturzenegger ya nos dijo no vuelve más, no son prioritarios los jubilados, que ya sabemos que se juntan a brindar por sacarles 15.000 pesos, no es prioritaria la educación, que está completamente financiada, sino que para ellos lo prioritario son los acreedores y especialmente los acreedores externos. Entonces, lo que él está planteando de alguna manera, que es algo novedoso en los últimos tiempos, es que el presupuesto ahora se tiene que formar de esa manera, que vos tenés que primero comprometerte a pagar los compromisos externos y después ves. Y eso Pero te da un después margen. puede quedar algo, porque tenemos una deuda muy grande, Por no eso sé digo, cuándo empiezan exactos los vencimientos. ¿Qué hace es si no muy queda nada? chico el margen, pero más allá de la deuda, ellos hicieron bueno, sí, pensando en la deuda, ellos hicieron como una especie de pasaje de cajas, viste que Milei dice que sanearon el balance del Banco Central, que ya no hay pasivos no remunerados. Bueno, los pasivos no remunerados son las famosas LELIC, todo lo que de alguna manera el Banco Central les daba bonos a los bancos privados para que no haya tanta plata dando vueltas en la economía y eso vaya a inflación, que es la teoría de él, ¿no? Y eso entonces significaba que le tiene que pagar una tasa de interés. Esos son pasivos remunerados que tenía el Banco Central. Bueno, todo eso ahora está en el Tesoro. Algunos se licuó porque se licuó todo en este gobierno, básicamente, así como te licuaron el sueldo, licuaron las jubilaciones, también licuaron parte de las tasas que se pagan esos pasivos, y lo otro lo absorbió el Tesoro. El Tesoro está en el Ministerio de Economía, que es un edificio separado, que tiene acciones separadas y que tiene cabezas separadas, ¿no? En el Bausili está en el Banco Central, Caputo está en el Ministerio de Economía y es el que tiene a su cargo el Tesoro de la Nación. Bueno, hoy toda esa deuda que está en el Central está en el Tesoro. Y eso significa que cuando vos haces los gastos que tenés para el año que viene, tenés un montón de intereses de deuda que antes no estaban. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Porque antes se cubrían con emisión? Antes se ¿O por cubrían qué no con estaban? emisión y estaban en el Banco Central. Quiere decir que salía de otro lugar la plata, salía de la maquinita, como le gusta decir a ellos, ¿no? Sí. Ahora va a salir de la tuya contribuyente, ¿no? Porque de alguna manera, si vos querés financiar, eso va a ser el gasto prioritario. Toda esa deuda que se pasó del central al tesoro, más la deuda con el FMI, más los intereses que tengas con los bonistas, porque nosotros le demos plata al FMI, también le debemos a BlackRock y a un montón de gente, adentro y afuera del país. Bueno, eso va a ser la prioritario. Pero eso es mucho más que antes, porque antes parte de la deuda estaba en el Banco Central y ahora está en el Tesoro. A eso sumale que hay una recaudación que viene cayendo desde que asumió Milei. ¿Por qué viene cayendo la recaudación? Porque muchos de los impuestos que tenemos en Argentina son cíclicos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el IVA es un 21% de todo lo que compramos cuando vamos al supermercado, a comprar una zapatilla, una remera, lo que sea, ¿no? Bueno, como cayó el consumo de una manera, se estroló el consumo, obviamente que lo que recaudás de IVA también se estrola con esa estrolada del consumo. Muchos de ingresos brutos, muchos impuestos que tienen que ver con la evolución de la economía cayeron. Entonces,
si tu economía va mal, tu recaudación baja. Y eso también te da menos espacio fiscal. Cuanto vos más ajustás, tu economía más entra en recesión, menos recaudás. Entonces vos tenés que tus ingresos son recaudación y financiamiento internacional. Hoy el financiamiento internacional está medio cerrado porque le des plata a todo el mundo y es difícil colocar deuda, a menos que el FMI se cope y le dé los 10.000 millones que está pidiendo Caputo por ahí. Ayer explicamos, son los 10.000 pendientes de aquel crédito de Macri que cuando ganó Alberto dijo, esto que no lo mandaron todavía, no lo manden, y quedó ahí pendiente y están ahí bregando a ver si se los dan. Esos puede ser, eso está negociando, va a depender de muchos factores, pero es para el año que viene. Y recaudación, bueno, depende de la evolución. Lo que vimos en el presupuesto es que ellos ponen como que suben toda la recaudación. Vieron que Milei siempre dice, yo me corto un brazo antes que subir un impuesto. Bueno, monotributistas, es su momento de oro, van a ser los que van a contribuir al sistema porque monotributo es el impuesto que más sube casi 200% en la proyección para el año que viene. Eso no sé si es porque nos van a hacer pagar más a cada monotributista o porque en este cambio laboral, también con la reforma laboral, capaz contemplan que va a haber más monotributistas de los que había. Es mucho de eso. Primero que el monotributista está en alza, viene subiendo hace mucho tiempo. Hay como más de 3 millones de personas que tienen monotributo, ¿no? Viene subiendo con el tiempo por esto de los cambios en la composición laboral que decías y que venimos viendo. Después que ellos armaron más categorías. Antes, en determinada categoría te pasabas a responsable inscripto, ahora hay más categorías. Y después también puedes subir el precio, o sea, puede pasar todo eso. No sabemos porque no hay mucha información. Los únicos impuestos que bajan, es decir, por los que Milei no se cortaría un brazo, son el impuesto país y los bienes personales. Los bienes personales son los que paga el 1% más rico de este país. O sea, los más ricos tienen un alivio, pobrecitos, que no se preocupen, que ellos van a estar bien. No se podía respirar. Sí, vos me imagino que debes estar contenta, que te aliviaron los bienes personales, seguramente estabas hasta acá, de departamentos, motos, autos, aviones privados, ¿no? Bueno, aliviadísima. Y el impuesto país que termina en diciembre y no lo van a prorrogar, que era un impuesto que este año fue bastante significativo porque de 7 puntos ellos lo aumentaron. O sea, ellos vinieron, aumentaron ese impuesto y después lo bajaron y lo festejaron, ¿no? Como dijeron, mirá cómo bajamos este impuesto que nosotros... Y volvió al punto inicial. Pero sobre el impuesto país puntualmente te quería preguntar porque, bueno, fue noticia los últimos días, pero también es muy representativo que, bueno, baja 100% lo que aporta porque desaparece. Y es desaparece porque la ley caducaba en esa fecha. Porque Guzmán había puesto, ¿no? Sí, ese vencimiento. Esa fecha de caducidad. Pero digo, es un impuesto que atravesó las dos gestiones, si se quiere, desde Guzmán hasta este primer año de Toto Caputo, que encarece, en teoría, los bienes que consumimos, pero que también protege la producción nacional en alguna medida. Entonces no termino de entender si es positivo o negativo que ese impuesto reduzca su participación. Hay que verlo. En general, lo que te suelen decir los que trabajan temas impositivos, nosotras debatíamos mucho, te pongo un ejemplo bien minita, ¿no? Nosotras debatíamos el impuesto a los productos de gestión menstrual. Decíamos, si le tenemos que sacar el IVA a las toallitas. Eso lo discutíamos en Hacienda cuando estábamos en el Ministerio de Economía. Y nos decían, mejor hagamos un reintegro, que fue lo que hicimos después. Cuando vos comprás la toallita, te devuelven el 15% si sos AUH, si sos jubilado, ¿entendés? Como líneas de gente que vos podés identificar y no a todo el mundo. Pero no era una cosa solamente focalizar la política para quien lo necesitaba, sino que también lo que te decían es, vos le bajás el 21% y no lo vas a ver reflejado en góndola. Como que en general porque las empresas se lo apropian los productores. No pasó nada. Entonces, de ahí a que los que tenían el impuesto país te reflejen el precio, esa quita de ese impuesto, y depende de muchos factores. Quizás algún grupo sí, otro no. No hay una regla escrita sobre eso. Vos le podés sacar impuestos y que no veas esa parte. Lo que sí, el impuesto país tenía asignaciones específicas. Una, por ejemplo, eran los medicamentos que te daba el PAMI de manera gratuita. Que eso aún con el impuesto andando ya los empezaron a sacar. Y por eso digo, el impuesto se duplicó y los medicamentos se recortaron porque los viejos degenerados fiscales compraban medicamentos para la familia, le choreaban cosas, se repartían los ibuprofenos gratuitamente a todos los familiares. No, hubo gente internada de sobredosis de ibuprofeno por lo que daba gratis el PAMI. Es impresionante los casos que se han llegado a encontrar. No, es ridículo, pero eso lo escuchamos, vos lo mencionabas recién a Johnny Viale, que estaba impactada por el tema del veto, ¿no? De la gala del veto, me gustó la frase, la gala del veto.
estaban diciendo también en un programa de ellos, no sé si Majur, bueno, ese grupito contando esto, que parece que los jubilados regalan medicamentos. Son siempre... los trabajadores del Estado son ñoquis, las que revuelven las ollas populares son planeras, las organizaciones sociales son los gerentes de la pobreza, las minas, las personas trans son gente que se disfraza para jubilarse antes o para obtener algún beneficio del Estado, los discapacitados sí, también siempre que hay un caso... Agarran un caso testigo de algo, porque obviamente agarra 50.000 comedores y algo turbio en algún lado va a haber, como en cualquier ámbito de la sociedad, agarran un caso, lo traspolan y lo hacen la parte por el todo. Pero sin embargo, si fueran igual de estrictos con quizás los empresarios o quien sea que tiene el poder, decís, bueno, viene la Auditoría General de la Humanidad, auditemos todo, yo estoy para esa. Yo la verdad que quisiera que todo sea recontra impecable. Lo raro es lo ferviente que es esa auditoría de la pobreza y de la carencia, porque un viejo una vez sacó un Ibupirac para el nieto, y no esa auditoría tan estricta para quienes, por ejemplo, les achican el impuesto país y sin embargo no bajan los precios y se apropian de esa porción del ingreso. Pero tiene que ver también con la forma de pensar, porque fíjate que Milei tiene una máxima que aparece, yo me leí todos los libros de Milei, o la mitad de los libros de Milei, y en todos repite, ay, se me cayó un muñequito, la justicia social es injusta, ¿no? Y él dice que, además, y lo dijo públicamente, los empresarios son benefactores sociales, ¿no? Entonces, él tiene esta idea de que en realidad cuando vos sos bueno en lo que haces y producís algo que la gente quiere y que le sirve, te va a ir bien, naturalmente. Y si te va mal es porque, bueno, tan bueno no sos en lo que haces o no es tan importante tu servicio o no es tan necesario para la sociedad. Y que entonces vos te convertís en una persona envidiosa y resentida que quiere sacarle al que le va bien y la justicia social es de alguna manera legalizar ese resentimiento y esa envidia. Yo lo estoy diciendo literal, no es que estoy traduciendo, sí. Él usa esas palabras, usa la envidia, el resentimiento, la bronca, y que entonces la justicia social es una forma de sacarle algo al que le va bien para que vos, que sos vago, que no sos tan bueno, que sos mediocre, etcétera, te lo quedes. Entonces, yo esto siempre lo digo porque muchas veces nosotros pensamos la política de una manera totalmente diferente a lo de ellos y no nos cierran las ideas de ellos. Ahora, si uno piensa en los términos de ellos, está bien lo que están haciendo, porque ellos le están garantizando que los acreedores externos tengan la guita, que los acreedores locales tengan la guita, que las empresas que entren acá se puedan llevar lo que quieran, entren y salgan y hagan lo que se les ocurra, con nuestros bienes, con nuestros recursos naturales, con lo que sea. Que los empresarios que fuguen son héroes y no importa, y si quieren pueden venir y blanquear a tasa cero y además todo lo que blanqueen y si se compran un departamento, no van a pagar mucha alícuota en bienes personales, o sea, traigan la plata, van a estar tranqui. Y los otros, los que estuvieron encanutando dólares para quizás irse de vacaciones o cambiar el auto, lo que sea, bueno, que lo saquen y que vayan a Diarco y que compren un paquete de arroz con esos ahorros que tienen, porque bueno, es así la vida, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que este presupuesto, lo que nos está mostrando, para mí es una declaración de guerra, primero, es una declaración de principios y hay que entenderla de esa manera. Te está diciendo, acá lo que nos importa es cumplir con honrar los compromisos de deuda y todo lo demás es secundario. Entonces digo, para mí no hilar tan fino los argumentos técnicos, me parece que hay que hacerlo quienes somos economistas y trabajamos en esto, pero lo que hay que entender políticamente es que nos están desafiando a, nos sacaron financiamiento educativo, lo vamos a vetar. Quiere una reforma previsional, la vamos a vetar. Mañana, no sé, se movilizan los enfermeros y los médicos porque la salud está todo hecho pelota. No nos interesa. ¿Se entiende lo que digo? Como, no, ahí sí, estamos bastante jodidos, ¿no? Y en cuanto a nuestra agenda, la agenda de género, hablamos de la justicia social y demás, también es tanto lo que desarmaron que ya ni siquiera sé si en este presupuesto se puede hacer algún recorte de género, pero vos viste qué perspectiva trae. Mira, yo lo que solía hacer antes de que nos tocara a nosotras construir un presupuesto en perspectiva de género, siempre entrar al presupuesto y viste con el buscaba la palabra mujer, a ver si aparecía, después la palabra género, después la palabra madre, ¿no? Porque Dios, son las formas que te aparecen las mujeres en los presupuestos. En este hice lo mismo, no encontré ni la palabra género, ni mujer, ni madre. Madre me sorprendió porque la UH siempre pone madre. Esta vez ni siquiera estaba la madre cerca de la UH. Pero no está. Puse a acompañar también, bueno, todas las políticas de género es medio que están entre desaparecidas, desfinanciadas, anuladas. Por supuesto que no es un interés para Milei lo suyo, eso lo sabemos del principio.
este es un gobierno que entró diciendo Ministerio de la Mujer afuera y mucha gente votó dándole la razón a ese argumento. Muchos piensan que era, a mí me decían siempre en Twitter, déficit fiscal, que es un insulto que dentro de todo me gusta porque quiere decir que tienen contenido económico, saben que soy economista, ¿no? Y que voy a gastar plata para eso. Pero lo cierto es que si nosotros miramos las grandes fuentes de lo que era el presupuesto en perspectiva de género, muchas se mantienen porque son la UH y la alimentar, y eso sí aumentó. Entonces, si vos me dijeras, bueno, esto tiene perspectiva de género y aumenta, es lo único más o menos que está aumentando. Pero, por ejemplo, nosotros habíamos logrado un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas de un piso de 8,5 inversión en infraestructura de cuidado, jardines, escuelas, clubes, espacios para víctimas de violencia de género y todo eso. Obras Públicas está recortado, frenado, y Sturzenegger dice la obra pública no vuelve nunca más. Quiere decir que no contamos con plata para invertir y ampliar la cobertura de los jardines. Esto que hizo Axel en la provincia de Buenos Aires, de la salita de 3, garantizar la obligatoriedad, bueno, olvídate, eso no va a pasar a nivel nacional porque no hay recursos para financiar eso, así como no hay recursos para crear espacios de contención para víctimas de violencia de género. Hoy lo único que tiene una víctima de violencia de género es una o dos personas atendiendo la línea 144, que la pueden atender, le pueden contener un rato por teléfono, pero no tiene a dónde derivarla después. O sea, antes las podías derivar, bueno, así hace la denuncia, te acompañamos, está el programa Acompañar, te vamos a dar esta plata, esta contención psicológica, te vamos a ayudar a reinsertarte en el mercado laboral o sacarte del hogar de la violencia. Todo ese programa se desarticuló. Entonces, las mujeres, además, son las que más están sufriendo hoy el impacto de la crisis. O sea, para mí eso es algo que en todo este tiempo el feminismo ha quedado como, pareciera que el feminismo es culpable, obviamente, de que hayamos perdido las elecciones, ya sabemos, pero además de eso pareciera que el feminismo es solamente el tema de violencia de género, ¿no? Y sin embargo, nosotras desde el feminismo venimos planteándose un montón que el problema es la pobreza y la desigualdad, que están feminizadas, que las mujeres tenemos muchísimos obstáculos para sostenernos en el mercado laboral, crecer, desarrollarnos, que ganamos menos. Y hoy, además, esto está atravesado por que no llegás ni siquiera a fin de mes. El otro día hablaba con Lucy Caballero, una colega que trabaja temas de endeudamiento, y Lucy nos decía que si antes de que empiece este gobierno había 6 de cada 10 hogares a cargo de una mujer que tenían deuda, hoy ya estamos en 9 de cada 10 en los barrios populares, ¿no? Y que muchas de estas se endeudan con la aplicación de Mercado Pago, ¿no? De que te deja sacar plata de ahí, vas roleando con muchas billeteras virtuales, o sea que hay un endeudamiento que es invisible también en muchos casos porque es algo que vos tenés enfrente tuyo. Hay Flora Partenio, otra colega que hace estudios de caso, ella va más a cómo se sienten estas mujeres y están todo el tiempo lidiando con cómo hacen y administrarle la cuenta, ¿no? Tienen una deuda con una app, después tienen deuda con otra y después con otra, entonces cobran una plata y pagan la que tiene la tasa más alta. Una ingeniería financiera para comprar morfi. Claro, encima es, así como vos mencionabas recién, bueno, el que estaba ahorrando en la clase media para cambiar el auto, gastarse los dólares en Diarco, o sea, para gastos corrientes, para morfar, sí. Bueno, en las clases bajas que no tienen ni siquiera ese ahorro, esos dólares para hacer la dolarización endógena, es endeudarse para gastos corrientes, no para invertir, para mejorar tu casa, que sería una deuda positiva, entiendo. Si vos decís, bueno, construye un cuartito arriba, te endeudás para mejorar tu calidad de vida, ahora endeudarte para pagar deuda, para comprar arroz. No solamente las mujeres son víctimas de la crisis de una manera más fuerte porque son más pobres, porque tienen menos empleos, porque son empleos más precarios, entonces son más fáciles de descartar en momentos de que tenés que cerrar o suspender trabajadores, etcétera, sino que además los recortes en las áreas de salud, de educación, en las políticas alimentarias, ellas son las destinatarias de eso porque son la mayoría de las maestras, porque son la mayoría de las enfermeras, porque son la mayoría de las que trabajan en los comedores populares, porque son muchas veces las jefas de hogar que la única forma de acceso que tienen a una alimentación es el comedor popular, porque ya no tienen hoy atención a la violencia. Entonces digo,
hay un tema ahí también muy fuerte que el feminismo aparece ligado a un problema de clase media, progresista y qué sé yo, que obviamente está, porque yo soy clase media progresista y soy feminista y soy orgullosa de decirlo, aunque hoy sea contracultural, ¿no? Pero lo cierto es que es un problema económico mucho más profundo y que está totalmente negado, no solamente en los libertarios, está negado también en las filas de la oposición en un sentido bien amplio, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho porque, bueno, en el presupuesto no vamos a ver nada, pero que ojalá veamos en la reacción también de quienes estamos pensando o debatiendo hacia adelante, porque si la bajada es, no, doctrina peronista a lo Moreno, así, que viene y se pelea con todo el mundo y hay que cerrar fila con Villarruel o con Pagano o con quien sea, y todos nuestros compañeros replicando eso porque les gusta Gordos Rosca, ¿no? A ver cómo es esto. Y me parece que estamos un poquito, no estábamos para esa, estamos más para ver cómo bancamos. Hoy yo veía una notita cortita del Pitu Salvatierra diciendo que la hija le vino a contar que los padres, un compañerito, no comen. A mí me pasa también con compañeras que me llaman porque están desesperadas a ver cómo se les puede ayudar porque tienen la tía o la prima o le faltan los remedios o el abuelo que toma las cosas. Digo, todos y todas estamos envueltos en ese entramado, sobre todo las feministas que trabajamos muy cerca de esos espacios, ¿no? No es que a veces fuimos y bajamos al territorio un día, somos parte también de esas estructuras y lo estamos viendo todo el tiempo. Entonces, estar pensando en la rosca electoral y de las alianzas y no sé qué, me parece un desapego de la realidad muy fuerte que tenemos que empezar a sacudir. Y no lo digo con ánimo de mala onda, con colegas y compañeros que aprecio y valoro, sino bueno, reaccionemos porque por eso decía, este presupuesto es una declaración de guerra, es un presupuesto que si sale, la pregunta esa, no es para la mayoría de la población, si sale es para los acreedores, es para los grupos concentrados y es para seguir sosteniendo una concentración de la riqueza en pocas manos. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Mechi, bueno, lo último también un poco en esta línea. Hoy se conocieron datos del PBI, ahora lo vamos a repasar, pero que una nueva caída interanual del 1,7. Estamos oficialmente en recesión. Lo que quiero preguntarte es, en este presupuesto 2025, aún si más no fuera con la lógica de la libertad avanza, ¿no? Con una lógica liberal o lo que fuera, ¿hay algún atisbo, algo que digas, por acá puede haber una reactivación? Mirá, a mí me parece raro, yo te digo, primero los presupuestos siempre son medio un dibujo, ¿eh? Esto no es solamente los libertarios, si vos mirás el último presupuesto que se presentó en el kirchnerismo, en el peronismo, en el frente de todos, digamos, tenía una inflación que después fue 3 veces más o 4 veces más, digo, ¿no? O sea, es muy difícil, además vino una sequía, te cambió todos los números. El primero que se presentó, imagínate, con la pandemia se fue al tacho. Entonces, los presupuestos son siempre medio raros. Aún así, siendo medio raros, fíjate que dice que el año que viene vamos a crecer 5 puntos y que la inflación va a ser 18%. Esto para mí es lo que más ruido hace. ¿Por qué? Porque el control de la inflación que está haciendo Milei en este momento es la recesión. O sea, ¿por qué bajan los precios en Argentina ahora? Porque nadie consume, porque el consumo está destruido, el consumo privado sobre todo. Hoy los datos mostraban que el consumo público cayó mucho menos que el consumo privado. Es decir, el ajuste que ha hecho los pobres, la clase media, los jubilados, los estudiantes, es gigantesco. Y esa caída en el consumo es la que te muestra la caída de los precios. El Gordo Dan el otro día subió una nota a Infobae festejando que había caído el precio de la carne. Y decía, sin controles de cambio, sin pecheras, sin no sé qué, bajamos, ¿no? Lo que decía la bajada de ese título era por la caída del poder adquisitivo y la caída del consumo. O sea, eso es la mano invisible, efectivamente. La misma nota, bajaste los precios, acota la caída del consumo del poder adquisitivo. Y no solo así es como se reduce la inflación en este caso puntual. Bueno, por eso digo, la reducción de la inflación, no hay un plan de estabilización a lo plan austral o convertibilidad, si querés, ¿no? No hay un plan de decir, bueno, yo pongo este ancla, hago esto, no sé qué. No, hay una recesión tremenda que te bajó la inflación. Entonces, si vos pensás que el año que viene va a crecer la economía, y los precios van a tender a subir. Entonces, para mí es muy difícil que vos digas, voy a tener 18% de inflación anual
en un año que la economía me va a crecer el 5%. Y incluso, es interesante eso, o sea, o crece el 5% o la inflación queda baja, como que las dos son medio contradictorias. las dos juntas no pueden ir, las dos juntas no van. Es más, sería rarísimo que crezca la economía 5 puntos y con solo 18 de inflación. Y sería una señal positiva que la inflación sea más alta, porque quiere decir que la economía realmente está creciendo un poco, se está recalentando. Esto por cómo están dadas hoy las condiciones. Y lo otro que me llama mucho la atención es que esperan un nivel de inversión yo me había anotado por acá, 22 puntos, creo, no sé, no me acuerdo, por acá lo tenía el dato. Con el RIGI, me imagino, ¿no? Puede ser el RIGI, no sé qué, pero lo cierto es que en este semestre cayó 30 puntos la inversión. O sea, 30 puntos cayó la inversión. Vos para dar vuelta eso tiene que subir 50. ¿no? O sea, ni siquiera es la lógica de ellos, que si, bueno, vamos desde arriba, saquemos regulación, esto impulsamos la inversión, ni siquiera el otro día, el vice de, creo que fue el vice de Francos, que estuvo en una conferencia de empresarios, diciendo, por favor, no pueden esperar las elecciones, tienen que invertir ustedes, si no, esto va a ser una profecía de autocumplimiento, ya rogándoles o apretándolos, depende cómo lo mires, porque efectivamente las tales inversiones, la lluvia de inversiones, como le decía Macri, no llega jamás. No llegan, y aparte inversiones que están anunciadas hace un año y que no se concretan. O sea, digo, hay están anunciando todos los días, no, por el RIGI fulanito va a invertir tanto, el otro va a invertir lo otro, Sidersa 300 millones, la otra... Bueno, todavía no se concretó ni una y son inversiones que ya estaban anunciadas desde antes. Y por eso te decía, 30 puntos cayó. Quiere decir que no hay esa confianza que Milei muestra en su programa de gobierno. No hay esa confianza. En Argentina hay una estimación de que tiene 300 mil millones de dólares fugados del sistema. Eso puede ser en el colchón, en el chanchito, en una cuenta en las Islas Seychelles, en lo que sea. Argentina está en el top 3 de países con más dinero en el exterior. 1 de cada 5 dólares que hay que no están en Estados Unidos están en manos de un argentino. O sea, somos una aspiradora de dólares, ¿no? Y la mayoría de esos dólares no está en el sistema que vos lo puedas trazar. Con este blanqueo no estamos viendo tampoco una lluvia de dólares, ¿no? Sí están estos canutos y estas cositas. Los que tienen dólares postas, hoy leí una nota, no entré, o sea, leí solo el título a lo Gordodán, ¿no? Pero decía que muchas empresas prefieren endeudarse al 65% para pagar impuestos que cambiar sus dólares, ¿no? Claro. De lo que no le creen del otro punto que está en la proyección para el año que viene, dólar a 1.207. Oficial, ¿no? Hoy están, no sé, hoy va a ser, dentro de poco va a llegar a 1.000. Nosotros tenemos 1.000 a fin de año, 1.025, algo así a fin de año. Pero va a llegar a 1.000, que para mí es divertido que llegue a 1.000. Nosotros tenemos un grupo, le pusimos dólar 1.000A, ¿no? Y cuando llegue ese día tenemos... Te lo robo para título ese día. Ese día lo ponemos de título en el Noti. Ese día tenemos que hacer la fiesta del dólar que llega a 1.000. Hay que pensarlo como lo diría Milei, además. Dólar 1.000. ¡Ey! ¡Ey! Pero es buena el dólar Milei. Excelente. Danos el copyright al grupo dólar Milei. Bien. Pero bueno, pensá que en el 2000 empezamos con un dólar a $1, 23 años después vamos a llegar al dólar a 1.000, ¿no? Y él está diciendo que el año que viene están en 1.200, o sea, una deba del 20% de acá al año que viene, a diciembre del año que viene. Que con el crawling peg de 2% mensual te da, pero todo el mundo está esperando más que eso, ¿no? Entonces hay como digamos que son contradictorios entre sí los valores que ponen. Una economía creciendo al 5 puntos no puede tener una inflación tan baja y no puede tener ese dólar. Ese dólar no te sirve porque la gente no quiere cambiarlo, se los quiere guardar, los del agro no te van a liquidar, es muy difícil, no tenés hoy dólares. Todo sujeto a que, no sé, el FMI decida darles plata de nuevo. Este año estuvieron muy reticentes, también es año de elecciones en Estados Unidos, no se deben estar queriendo jugar demasiado, pero bueno, lo cierto es que también conocen a Caputo, saben a dónde fueron esos dólares que se prestaron en el... Lo saben más que nosotros. Saben mucho más que nosotros. Ahora cambiaron a este Valdés y lo pusieron a Cubedu. Cubedu igual estuvo liderando. Yo tuve reuniones con Cubedu en la época en la que estaba en el Ministerio de Economía, digo, un encantador de serpientes, un venezolano que es muy simpático y te da vuelta y te sacó un pedazo de PBI, ¿no? Pero bueno, esos tipos son los encargados y son los de siempre. Entonces, que cambien una figurita por la otra realmente es maquillaje. El FMI no le cambia la cuestión.
Yo escuchaba el otro día también una entrevista que hizo Martín Guzmán y decía, no, bueno, depende el poder y qué sé yo. Bueno, sí, es cierto que depende el poder si te dan la guita, pero el staff técnico es el que te dice las medidas y el staff técnico viene siendo el mismo en Argentina desde el 2018 y ellos son los que te piden siempre los ajustes, te festejan los ajustes, te lo aplauden. Cristalina Georgieva no era la mujercita pobre esa que nos vendió Alberto en su momento, es una señora que no le importa demasiado cómo está tu economía y al contrario hoy tienen a Milei un tipo que le da más de lo que piden en un punto. Lo único que le están pidiendo a Milei que Milei no les da es que levanten el cepo. Bien, es para abrir otro tema aparte, la deuda, para hablar otro día, media hora. El mes que viene hacemos, si querés, Mechi. El mes que viene hacemos lo que sea. Bueno, gracias por este panorama. Obviamente lo vamos a seguir hablando. Mechi la pueden seguir en sus redes también. Y bueno, verla. En Eva TV, ¿qué día haces? Hoy ahora a las 9 sale el programa, estuvimos hablando del discurso de Cristina Merlo, estuvimos hablando también del discurso de Milei y vino Rodrigo López, un colega, a contarnos por qué el 21 de septiembre es el Día del Economista. Cosa que vos bueno, atención, no solo del estudiante. Atención. Bueno, nada, para profundizar. Es del economista. Así es. Para profundizar, si quieren, bueno, escuchar a Mechi hablar de otras cosas también con más tiempo. Gracias por este rato, siempre hermoso y esclarecedor hablar con vos. Y bueno, seguimos luego por WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Les mando un beso a todos los materos y materas.